Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Ortega y conmigo está Emilio Roldán, que va a ser el ponente de la sesión de hoy dedicada a todo lo que sería la analítica dentro de un mundo cloud, ¿no? Y de todas las soluciones cloud de SAP. Como veréis en pantalla, mi nombre es Luis Ortega, soy socio director del área financiero y tesorería de Stratesis y con vosotros estará ahora Emilio Roldán, como os he comentado, que es un senior manager nuestro experto en soluciones financieras y analíticas, ¿vale? Simplemente una breve introducción para no tampoco daros unos ciertos números de todo lo que sería Stratesis como compañía. Somos una multinacional española dedicada al mundo SAP y a todo lo que es la tecnología SAP. Y actualmente pues estamos reconocidos con la propia SAP como expertos en todas las áreas de industria, que sería una de las el número uno, es decir, en todo lo que es el tema de industrias, y también en el ranking de soluciones, pues con un puesto bastante elevado dentro de todas las soluciones actuales del portfolio de SAP, ¿vale? Y sin más dilación, os voy a dejar con Emilio, el cual va a seguir la presentación y, bueno, cualquier duda o temas relativos a Stratesis o otro tipo de proyectos y todo lo que estamos haciendo nosotros, pues estoy a vuestra disposición para resolverlas. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho mi compañero, mi nombre es Emilio Roldán. Soy un manager experto en soluciones financieras con más de 15 años de experiencia en este sector. Vale. Y bueno, pues durante la sesión de hoy, vamos a tratar de explicar en qué consiste la revolución analítica de S/4HANA. Vale. Y para eso, pues hemos tratado de dividir la sesión en tres grandes apartados. Un primer apartado donde vamos a ver cómo se integra la contabilidad mercantil con la contabilidad analítica, para pasar a un segundo punto donde vamos a hablar de cómo se lleva todo este nuevo detalle analítico dentro de S/4HANA Cloud. Y por último, pasar a comentar pues las capacidades de reporting que nos ofrecen estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la integración de la contabilidad mercantil y analítica, bueno, pues tenemos un gran objetivo, ¿no? ¿Y cuál es nuestro gran objetivo? Pues poder obtener una cuenta de resultados, ¿vale? Pero ¿cuáles son las características que queremos tener en esta cuenta de resultados? Queremos que sea una cuenta de resultados multidimensional, es decir, que no nos sirva solo para analizarla desde un eje o desde una única dimensión, sino que nos permita la herramienta poder analizarla desde diferentes dimensiones de negocio, ya sea de una manera única o de una manera combinada. También necesitamos que sea una herramienta que nos dé posibilidad de analizarla de una manera multimoneda, ¿vale? Podamos consultar esta cuenta de resultados desde cualquier moneda que necesitemos. Por supuesto que esté integrada con la contabilidad mercantil y que nos dé datos fiables, ¿vale? También que podamos consultarla desde diferentes criterios, ya sean contables o analíticos, para que nos dé la información necesaria para la correcta toma de decisiones. También que sea comparable no solo con los datos reales, sino con los datos planificados que tengamos en sistema, y también que sea una solución escalable, es decir, que podamos mejorarla o modificarla a futuro. Bueno, ¿y cómo se consiguen todos estos objetivos? Bueno, pues se consiguen con lo que SAP llama el Universal Journal o la única fuente de la verdad, ¿vale? ¿Y qué es lo que significa esto? Pues esto no es más que la simplificación de la antigua estructura de tablas que tenía a nivel financiero SAP,
¿vale? Pues la ha dejado toda esta en una única tabla que llaman Universal Journal, donde podemos encontrar no solo los datos financieros o mercantiles, sino que también vamos a poder encontrar toda la información analítica asociada a estos documentos financieros, ¿vale? De tal manera que vamos a poder tener una información analítica de manera online y reconciliada por arquitectura, ¿vale? No vamos a tener que pasar procesos a final de mes de reconciliación o estar atentos entre finanzas y la parte analítica para ver si cuadran o no cuadran, ¿vale? ¿Y cómo se consigue esto? Esto se consigue porque la cuenta de resultados analítica ha pasado a ser de una estructura por campos valor a una estructura en la que nos basamos en cuentas contables y dimensiones. Y la combinación de estas cuentas de estas dimensiones con las cuentas contables nos va a dar esa cuenta de resultados que buscamos, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son las características de esta nueva cuenta de resultados? ¿Vale? Pues por un lado vamos a tener una multidimensionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto no quiere decir nada más y nada menos que vamos a poder analizar esta cuenta de resultados desde una única dimensión a varias dimensiones, ¿vale? Vamos a poder hacer una combinación de dimensiones para poder obtener esa cuenta de resultados desde diferentes perspectivas o puntos de vista. Y estas dimensiones las vamos a poder tener organizadas en dimensiones, por un lado, organizativas, como pueden ser la propia sociedad financiera, o vamos a poder consultarlas por unidades de negocio o centros de coste, o por proyectos, o por unidades de negocio, que estas unidades de negocio no tienen por qué pertenecer a una única sociedad, sino que podemos tener unidades de negocio que pertenezcan a varias sociedades que sean cross, y vamos a poder hacer un análisis de nuestra cuenta de resultados, de nuestros márgenes, por cada una de estas unidades de negocio. También vamos a poder analizarla por segmentos de mercado, ¿vale? Por otro lado, también vamos a tener dimensiones de negocio, ¿no? Como pueden ser clientes, proveedores, materiales, etcétera, ¿vale? ¿Qué nos va a dar entonces esta cuenta de resultados? Pues esta cuenta de resultados nos va a poder responder a preguntas como ¿cuál es mi margen por cliente? ¿O cuál es mi margen para un proyecto concreto o para una serie de proyectos? O comparar esos márgenes en el tiempo, ¿vale? O combinar o preguntar qué proyecto de un cliente o de clientes me da más margen, ¿vale? ¿Para qué? Para poder hacer una toma de decisiones concretas y atacar el problema que tengamos. ¿Y cómo se estructura esta cuenta de resultados? Esta cuenta de resultados se estructura por un nuevo campo que me va a permitir organizar esta cuenta de resultados. Y este campo se va a grabar a nivel de documento contable. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que me va a poder venir derivado de cualquier dimensión o de cualquier objeto analítico o cuenta, de tal manera que vamos a poder tener estructurada la cuenta de resultados desde el momento en que contabilizamos cualquier asiento financiero. Además de estas dimensiones organizativas y estas dimensiones de negocio, el sistema también nos va a permitir utilizar dimensiones que necesitemos dentro de nuestro negocio y que no estén de primeras introducidas dentro de S/4HANA, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, que la solución es escalable, ¿vale? Y estas dimensiones van a poder, le vamos a poder dar derivaciones para que se deriven de manera automática dentro del asiento contable, ¿vale? De una manera sencilla y ágil, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos definidas todas las dimensiones que queremos dentro de nuestra cuenta de resultados para poder hacer nuestros análisis, tenemos que ver de qué manera agrupamos o jerarquizamos estas dimensiones, ¿vale? Y para eso tenemos dos utilidades. Vamos a poder trabajar con jerarquías, ¿vale? Y dentro de estas jerarquías podemos tener jerarquías globales y jerarquías dinámicas, ¿vale?
Unas jerarquías globales que tienen un pensamiento un poco más estático en el tiempo versus a estas jerarquías dinámicas que van a ser mucho más flexibles. ¿Y qué diferencia hay entre unas y otras? Bueno, pues las jerarquías globales, pues por ejemplo, las vamos a poder utilizar para montar nuestra estructura de centros de coste en base a cómo tenemos definida pues nuestra estructura de centros de coste, ¿no? Pues por un lado la administración, otro lado recursos humanos, otro lado comercial, etcétera. Mientras que, sin embargo, las jerarquías dinámicas se van a basar en atributos asociados a estas dimensiones, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos estructurar estos mismos centros de coste en función de la utilidad de los mismos. De tal manera que si cambiamos el atributo de la utilidad de este centro de coste, estas jerarquías se van a modificar de manera automática sin que tengamos que entrar a modificar nada, ¿vale? Esto nos va a permitir hacer o tener un reporte mucho más ágil y mucho más dinámico, ¿vale? Y comparable en el tiempo, ¿vale? Por un lado vamos a tener las jerarquías estáticas comparables y por otro lado las jerarquías dinámicas. Estas jerarquías dinámicas las vamos a poder comparar no solo en el momento en que se modifica el atributo, sino también a pasado. Además de todo esto, vamos a poder tener herramientas para poder modificar las dimensiones introducidas en los asientos contables en el caso de que cambien alguno de estos atributos, ¿vale? De tal manera que estos datos históricos se van a poder modificar en el caso de que los necesitemos para que puedan ser comparables con los datos actuales, ¿vale? Bueno, para analizar la cuenta de resultados, pues uno de los KPIs importantes de esta cuenta de resultados pues es nuestro margen directo, ¿no? Y nuestro margen directo lo componen no solo el precio de venta del producto o el escandallo de ese precio de venta con el precio bruto más los descuentos que podamos tener, sino que también una parte importante de este margen bruto es el coste de venta de los productos que vendemos. Entonces, S/4HANA Cloud te permite trabajar también con costes estándar de estos productos, ¿vale? De tal manera que vamos a poder tener un coste estándar del producto con un escandallo diferenciado por las diferentes tipologías que componen este escandallo de producto, ¿no? Como pueden ser las materias primas, los costes directos como pueden ser la mano de obra o las horas máquinas, o los costes indirectos típicos, ¿no? Como pueden ser la luz, el agua, etcétera. Todo esto nos lo vamos a poder llevar a nuestra cuenta de resultados a través de cuentas contables, ¿vale? Vamos a tener el escandallo de costes diferenciados por cuenta contable, de tal manera que si queremos analizar nuestro margen bruto, vamos a poder diferenciarlo y vamos a poder ver de qué está compuesto el coste que viene asociado de la venta. Además de todo esto, con el coste estándar vamos a poder hacer un análisis de las desviaciones de producción, ¿vale? ¿Y qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir ver dónde nos estamos desviando con respecto a ese coste estándar en el momento de la producción. Ya vengan por un mayor consumo de materiales, ya vengan por un aumento de los precios de las materias primas o por posibles mermas que tengamos. Además de todo esto, S/4HANA Cloud cuenta con la opción de tener un cálculo de coste real dentro del producto. ¿Y qué me permite este cálculo de coste real? Esto me va a permitir actualizar mi coste estándar al coste real de fabricación que he tenido de ese mes, de tal manera que me va a dar un margen bruto real con la asunción de las desviaciones de producción que haya tenido. Además de todo esto, voy a poder tener con este cálculo de coste real valoradas a final de mes mis existencias al coste real y no voy a tener las desviaciones como mayor o menor gasto de mi cuenta de resultados. Bueno, pues una vez que ya hemos analizado o hemos visto de qué está compuesto este
este margen bruto de la cuenta de resultados, donde vamos a tener nuestro esquema de precios y nuestro esquema de costes de materiales, ¿vale? Pues vamos a ver las diferentes perspectivas con las que vamos a poder analizar la cuenta de resultados. Vamos a poder tener una perspectiva contable donde vamos a poder hacer una comparación por ejemplo, pues de nuestro margen bruto entre diferentes sociedades, donde vamos a poder también analizar predicciones de compra y de venta para ver cómo afectan a ese margen bruto futuro. ¿Vale? Y esta perspectiva contable, ¿cómo la vamos a poder analizar? Pues la vamos a poder analizar desde diferentes criterios. ¿Vale? Podemos analizarla desde diferentes criterios contables, como por ejemplo si tenemos amortizaciones diferentes, ¿vale? O queremos analizar nuestra cuenta de resultados con qué pasaría si tengo una amortización legal donde tengo que amortizar, por ejemplo, pues los materiales, los activos a 4 años, pues qué pasaría en mi cuenta de resultados si trabajara con una amortización a 10 años. O vamos a poder también trabajar con diferentes escenarios analíticos, ¿no? Donde vamos a poder trabajar, por ejemplo, una perspectiva de direct cost versus una perspectiva de full cost. Es decir, ¿qué pasaría si hago un reparto de todos mis costes indirectos hacia mis costes de producción? ¿Cómo afectaría mi margen? Versus cómo me afectaría mi margen si esos costes indirectos no los trabajo dentro de mi coste de fabricación. Por otro lado, también vamos a poder tener una perspectiva grupo. ¿Y esto qué significa, esta perspectiva grupo? Pues que vamos a poder tener o realizar un análisis, entre comillas, consolidado de nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Además de poder tener un análisis de mi perspectiva contable, donde voy a poder analizar mis sociedades con mi coste asociado a la venta de esos materiales, si trabajo con diferentes sociedades donde hay movimientos de compra-venta intercompañía, el sistema nos va a permitir hacer un análisis de la cuenta de resultados haciendo una eliminación de los márgenes de venta que tenemos en esa compañía. Es decir, que podríamos decir que tenemos una cuenta analítica consolidada donde vamos a poder eliminar los márgenes intercompañía. De tal manera que vamos a poder dar respuesta a cuál es nuestro margen real a nivel compañía. Además de todo esto, en esta perspectiva grupo, ¿vale?, también vamos a poder hacer uso de estas predicciones, ¿vale?, tanto de compra como de venta. Y por último vamos a poder hacer un análisis desde nuestra perspectiva de unidad de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchas veces pues nuestras unidades de negocio no solo trabajan en una única sociedad, sino que pues podemos tener como unidades de negocio multisociedad o tener varias unidades de negocio dentro de una misma sociedad, ¿no?, donde trabajamos en un modelo de fábrica y unidades de negocio de venta. Pues con esta perspectiva de unidad de negocio vamos a poder hacer un análisis de rentabilidad de estas unidades de negocio asignando un mismo markup de venta a estas unidades de negocio, sin tener que tener diferenciadas estas unidades de negocio por sociedad, ¿vale? Es decir, ¿qué unidad de negocio es más rentable respecto a un coste de venta igualitario para todas estas unidades de negocio, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos qué perspectiva de análisis vamos a poder tener con respecto a nuestro margen bruto, donde vamos a poder, repito, tener una perspectiva contable, una perspectiva de grupo y una perspectiva de unidad de negocio, pero no solo hablamos de datos reales y datos reales online, sino que también hablamos de datos de planificación, ¿vale? S/4HANA Cloud me permite
tener una planificación integrada dentro del sistema, ¿vale? Y esta planificación la podemos hacer o realizar de manera ágil y sencilla mediante diferentes ficheros Excel, donde vamos a poder cargar la planificación para las diferentes dimensiones que tengamos definidas. Y no solo para las dimensiones que hemos comentado antes de negocio, sino para las posibles dimensiones que necesitemos dentro de nuestra compañía, aunque no estén creadas de primera, ¿vale? Vamos a poder cargar diferentes categorías de planificación, es decir, diferentes versiones, de tal manera que vamos a poder, por ejemplo, trabajar con una planificación donde vamos a trabajar con una planificación donde vamos a poder trabajar con escenarios más optimistas o menos o más pesimistas, o podemos cargar planificaciones que van evolucionando en el tiempo, por ejemplo, trimestrales. Y estas planificaciones, además de poder compararlas entre sí, las vamos a poder comparar con los datos reales de manera online que tengamos en el sistema, para poder hacer análisis de desviaciones de nuestros datos reales versus nuestros datos planos. Bueno, además de estas planificaciones, también SAP pues, tiene otras herramientas de planificación, como pueden ser el SAP Analytics Cloud y BPC, ¿vale? Estas dos últimas que son con licencia extra, donde vamos a poder también tener una planificación mucho más compleja. Y bueno, pues una vez que hemos hablado ya de nuestros datos reales online y de nuestra planificación, ya tenemos todos los datos introducidos en el sistema, ya sabemos que podemos hacer un análisis de rentabilidad, donde vamos a poder sacar un cálculo de coste de nuestros productos, donde vamos a poder tener un estándar, donde vamos a poder consultar nuestras desviaciones de producción, donde vamos a poder actualizar o trabajar con un coste real de fabricación para poder tener nuestro coste de venta y nuestras existencias actualizadas a coste real, ¿vale? Pues lo siguiente que vamos a ver son cómo vamos a poder consultar y analizar todos estos datos, ¿vale? Vamos a ver todas estas capacidades de reporting que tiene el sistema. Bueno, y lo más importante o las características principales del reporting que tiene SAP es que, bueno, pues vamos a trabajar con un reporting que ya está integrado y ya está en tiempo real dentro del sistema, ¿vale? A lo que SAP llama pues el Business Warehouse embebido. No vamos a tener que esperar a hacer una carga de datos en otro sistema para consultarlos al día siguiente, sino que en el momento en que realizamos la contabilización, ya tenemos el dato disponible para consultarlo en nuestro informe. También este reporting tiene una característica importante de navegabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde el mismo informe vamos a poder navegar a cualquier información relativa a las características de las dimensiones que tengamos en el informe, o incluso dentro de los importes vamos a poder navegar a los documentos contables que tiene o que componen ese importe o ese valor, ¿vale? Y importante también, los datos analíticos, ¿vale?, están automáticamente integrados en el documento contable y los vamos a poder consultar de manera online en los informes, ¿vale? Antiguamente, pues si queríamos consultar los atributos, por ejemplo, que tenía un proyecto, teníamos que esperar a final de mes para hacer una liquidación de ese proyecto. A día de hoy no hace falta. A día de hoy, en el momento en que indiquemos el proyecto en el asiento contable, nosotros vamos a poder consultar a nivel de reporting todos los atributos o todas las dimensiones asociadas a ese proyecto, ¿vale?, como puede ser el cliente, el centro de coste, etcétera, etcétera, de tal manera que vamos a tener un reporting mucho más integrado y con mucha más información de manera online. No tenemos que esperar a procesos de cierre que muchas veces son tediosos, lentos y no nos dan la información al momento para una toma de decisiones más ágil. También importante es que al trabajar con una única tabla única y al trabajar con una herramienta multidimensional, vamos a poder
hacer desde un mismo informe, vamos a poder acceder a diferentes ejes de análisis sin tener que cambiar de aplicación o de informe. Donde antes teníamos un informe para ver, pues quiero ver el informe de nuestra cuenta de resultados por proyecto, o necesito ver nuestra cuenta de resultados ahora por sociedad o por unidades de negocio. Ahora, con un simple clic o arrastrando el ratón, vamos a poder ir navegando entre las diferentes dimensiones para poder analizar el dato que necesitamos de manera ágil y rápida. Además de todos estos informes, también contamos con una herramienta de SAC, SAP Analytics Cloud, para montar historias. ¿Y qué es una historia en SAP? Pues una historia en SAC pues, no es más como una historia, ¿no? Es un flujo narrativo donde vamos a poder tener un comienzo, un nudo y un final, ¿no? Pues a nivel de datos también es lo mismo, ¿no? Donde vamos a poder montar un informe donde vamos a tener una entrada de datos, donde explicamos una visión general de los datos que queremos analizar, y a posterior donde vamos a poder tener un mayor detalle de esos datos, y donde a posteriori vamos a poder terminar explicando cómo se ha llegado a esos datos. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir explorar los datos de forma interactiva, ¿vale? Para encontrar pues, la información que necesitamos. Y aquí dentro de SAC pues vamos a poder trabajar con diferentes tipos de objetos, ¿vale? Desde gráficos sencillos como simples barras y columnas hasta gráficos mucho más complejos. Vamos a poder trabajar con mapas para localizar la información, o con tablas, imágenes, formas, textos, etcétera. Bueno, si todo esto no fuera suficiente, S/4HANA Cloud también ofrece diferentes opciones de personalización, donde vamos a poder realizar o construir informes a medida, ¿vale? Todo lo que presentamos aquí son herramientas orientadas al usuario, es decir, el mismo usuario va a poder trabajar y montarse sus propios informes, ¿vale? ¿Y qué opciones da SAP? Bueno, pues, por ejemplo, el sistema nos va a permitir a través de una aplicación crear queries a medida, ¿vale? ¿Y qué es una query a medida? Pues no es más que un informe donde vamos a poder trabajar también con esta multidimensionalidad, seleccionando los datos que vamos a necesitar, y donde vamos a poder introducir las dimensiones y los valores o los importes que necesitemos, ¿vale? Y estos importes no tienen por qué ser meros datos, sino que vamos a poder trabajar también o montar nuestros propios datos calculados, como por ejemplo sacar algún tipo de ratio, una suma, una media, etcétera. Además de todo esto, vamos a poder incluir filtros o pantallas de selección para posteriormente poder trabajar con estas queries y compartirlas con el resto de usuarios o de compañeros. También vamos a poder montar KPIs, ¿vale? ¿Y qué es un KPI? Un KPI no es más que un gráfico de colores, donde vamos a poder consultar un dato concreto, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cuál es mi margen bruto, ¿no? Y una vez que pulsemos dentro de nuestro KPI, pues vamos a poder asociarle pues informes donde vamos a ver los datos de una manera más estructurada. También vamos a poder tener herramientas donde vamos a poder mejorar nuestras aplicaciones Fiori analíticas para que sean interactivas, donde vamos a poder trabajar con datos de una manera iterativa. Es decir, pulsamos, por ejemplo, en una gráfica un dato concreto, y esta gráfica pues se nos va a mover en función de lo que pulsemos, ¿vale? Y bueno, ya por último, me gustaría acabar con 10 razones para migrar o para adoptar pues la solución de S/4HANA o de S/4HANA Cloud, ¿vale? para unas finanzas inteligentes.
y que no son solo razones analíticas, sino son pues, razones tanto financieras como analíticas, ¿no? Como pueden ser, esta herramienta nos va a servir para respaldar la definición y la ejecución de nuestra estrategia de negocio, ¿vale? O para impulsar valores empresariales que sean clave, o por supuesto también para hacer una reducción de costes y minimizar posibles riesgos que tengamos. También esta herramienta pretende convertirnos en el centro del análisis de la información, ¿vale? Donde vamos a poder automatizar muchos de nuestros procesos financieros, donde vamos a poder gestionar de manera centralizada los costes, donde vamos a poder hacer una verdadera gestión de riesgos empresariales y donde vamos a poder pasar de una gestión estática a una gestión dinámica y donde vamos a poder crecer con seguridad, ¿vale? El sistema está traducido a más de 40 idiomas y tiene más de 69 países soportados. Y bueno, con esto último queríamos pasar un poco a la fase de preguntas. Si teníais alguna duda o queríais consultarnos algo. Todo, muchas gracias por vuestro tiempo. Sí. Bueno, ¿hay por ahí alguna pregunta? Si tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición. No obstante, si alguno de vosotros tuviera dudas o temas ya que queráis consultar de manera personalizada, ¿no? Y igual a lo mejor que da un poco de corte preguntar aquí en el chat o preguntar en voz, os tenéis ahí en pantalla ahora mismo que estáis viendo nuestros datos de teléfonos y correos electrónicos donde nos podéis escribir y podemos revisar y valorar vuestras dudas o cómo enfocar un proyecto dentro de estas nuevas soluciones que tiene SAP en el cloud, ¿vale? Yo simplemente remarcar, y para terminar, y con esto ya, si os parece, la sesión pues ya la daríamos por finalizada. La capacidad, sobre todo, es la analítica que tiene el sistema, que lo ha remarcado antes Emilio, y es muy importante. Es decir, todo lo que es la capacidad de generación de informes, todo en tiempo real. Eso en el ERP antiguo no existía. Había que hacer informes casi todos desarrollados a medida, etcétera. Os ha puesto unos ejemplos, Emilio, de cómo sacar un KPI y ese ratio luego por detrás cómo se sustentan de manera automática y cómo el sistema es capaz de, por ejemplo, pues sacar una cuenta de resultados en tiempo real, incluyendo las amortizaciones de activos. Antes, en los viejos ERPs pues se contabilizaba siempre a final de mes, ahora incluso se puede contabilizar al día. No hace falta tenerlo al cierre de mes, sino que se pueden hacer precierres a lo largo de las distintas quincenas o semanas. Esto también es importante, el cambio de modelo que os va a ayudar obviamente pues a mejorar todo lo que sería la gestión del EBITDA de la compañía, ¿vale? Pues yo creo que no hay ninguna duda. Por nuestra parte, daros las gracias por esta sesión y obviamente pues estamos a vuestra disposición para cualquier duda.